Sandra Pámanes está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Muy bien, Mario, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, yo creo que ya el PAN y el PRI son lo mismo. Se avalan, se protegen, se cubren las espaldas unos a otros y además de cuenta, pues... Ya salieron del closet, ya, de plano. Totalmente, ya. Sí, ya yo creo que aquí, por ejemplo, Hernán ha de venir en representación del PRI también, porque pues obviamente sería importante escuchar la voz de lo que digan los priistas, pero pues ya con su presencia aquí avala la postura que pueda tener el Waldo PRI Fernández, también. qué gusto tenerte aquí. Gracias, Mario, por la invitación. Pues muy triste lo que sucede hoy. La ciudadana Cecilia es la segunda vez que toma posesión. Al principio la legislatura tomó posesión por una impugnación que hizo el PAN, MC, si mal no recuerdo. La bajaron. Fue cuando se trató de bajar a Jessica Martínez, que se tuvo que impugnar, hablando sobre la representación que había. Entonces, bueno, hoy sí creo que se equivoca el PRI y el PAN, porque se están, tanto que defendieron al INE, me explico, yo ya decidieron ellos que son un órgano electoral para determinar quién debe de ocupar esta representación proporcional, porque hay que recordar que el diputado Adame, bueno, ya no diputado, entró como un segundo mejor lugar. Y eso sí es importante señalarlo. No puede el Congreso... O sea, no ganó. No, como segundo lugar no ganó él directamente su diputación, entonces el Congreso no puede determinar quién va a ocupar este espacio, sino lo tiene que hacer el Instituto Estatal Electoral. Hernán Salinas, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Un gusto poder estar contigo el día de hoy y volver a platicar de este tema que es muy importante y que simplemente como comentario inicial, decir que el día de hoy el Congreso del Estado cumplió con el compromiso que protestó cuando inició la legislatura de cumplir y hacer cumplir la ley. Con la toma de protesta de Cecilia Robledo Suárez como diputada de la 76ª legislatura, se cumple a cabalidad el artículo 15 de la ley electoral, el artículo 263 y otros lineamientos que se emitieron para esos efectos. Lo que pretendía Movimiento Ciudadano de poner al ciudadano Óscar Flores como diputado en franca violación a la ley y a la Constitución. Afortunadamente, hoy la mayoría del Congreso está en manos de quien sí sabemos interpretar la ley y la Constitución. No es usual las renuncias definitivas en un cargo público, mucho menos en el Congreso, mucho menos en el Congreso de Nuevo León. Normal, lo que acostumbramos son las solicitudes de licencia, las ausencias por alguna otra razón, casi siempre por buscar otro cargo público, y esta fue una renuncia así como que sólida, contundente, y de la suplente, que era su hermana, ¿no? La hermana, es correcto. Entonces sí se puede estar en hermano y hermana. La ley no hay un impedimento. No hay oposición. Bueno, son suplentes, hay que recordar que son suplentes, no es una subordinada, no hay una... Pero mira, pero qué bueno que renunció. Tú ayer me dijiste aquí, y bueno, lo sostengo, y lo reafirmo. Espérame, en este programa acusaste, para ahorrarme todo el rollo, tú dijiste que Samuel García provocó la renuncia, o el gobierno de Samuel García provocó la renuncia de ese diputado y de su suplente Adame, porque los acosó y los persiguió. ¿Es correcto? Lo dije ayer, lo digo hoy y lo vuelvo a sostener. Ha habido una persecución política por parte del Ejecutivo del Estado en contra de los actores políticos de la oposición en este Estado, principalmente contra los legisladores, como ha sido el caso de Carlos de la Fuente, Eduardo Leal, Perla Villarreal y en esta última instancia el caso de Fernando Adame Doria, quien no solamente la persecución fue dirigida a él, sino a los integrantes cercanos de su familia. Se los dijo a ustedes, me imagino. Es información que tenemos, así es. Sandra, y esto, pero empiezo por la... porque esto es lo más importante. No, sí, a ver, el tema de quién sustituye... A ver, ¿vamos a hablar o va a ser monólogo? Sí, no, por eso estoy empezando. No, porque el tema de quién sustituye, si es Cecilia o si es Óscar, pues es un tema que lo... No, sí alcanzamos a verlo, no te preocupes, nomás vamos a darle chance a hablar a los demás. Pero sí vamos a llegar a eso, por eso quiero iniciar justamente con el origen del problema. Renuncia a Adame por presión y acoso del gobierno. Mira, yo desconozco esto que menciona Hernán, digo, y yo sé que también él lo desconoce, digo, se han pasado todo este tiempo en quejarse de persecución y todo esto, cuando ellos son los que han perseguido. O sea, los mayores persecutores de la política en Nuevo León han sido el PRI y el PAN.
sus jefes políticos, Raúl Gracia, Seferino Salgado, Paco Cienfuegos, son los que siempre han perseguido a quienes no están de acuerdo con ellos. ¿Sí? Y hay ejemplos muchos acerca de hasta dónde han llegado con esto. Y entonces ahora los perseguidores, ahora se sienten perseguidos porque simplemente se les señalan algunas faltas que tienen en cuestiones administrativas, de negocios, de enriquecimientos inexplicables y un montón de una serie de cosas. Y entonces, pues sí, efectivamente, yo creo que la postura de Hernán es muy clara, hay mucha desesperación en lo que está sucediendo. ¿Sí? Un simple comunicado ayer de Movimiento Ciudadano, de nuestra bancada, diciendo que dábamos la bienvenida al nuevo diputado de acuerdo a nuestra posición, era lo que le correspondía, suscitó que el día de hoy amanecieran sumamente nerviosos. ¿Sí? No tan nerviosos, estaban encanojados. Ayer Ana, porque dice que apenas había renunciado el diputado y ustedes ya habían lanzado el y gol. Podemos ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo se enteraron? A ver, ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? Porque hubo un comunicado y una nota de prensa. A través de esa nota de prensa, sí, el Norte publicó la renuncia. Sí, también tú ya sabías desde hace 2 días. Claro. Nosotros no sabíamos hace 2 días. ¿No? Días antes ya sabías. Sí. Días antes ya sabías. Días antes ya sabías tú, ok. Nosotros no lo sabíamos. Lo entendimos y lo conocimos ayer por la publicación en el periódico El Norte. Waldo, ¿qué opinas? Pues mira, depende de la circunstancia personal de cada persona. Yo el primer año legislativo señalé lo que veía como un amaciato, un matrimonio, MacPrián, y sí tengo que decir algo, yo jamás he sido amenazado, amedrentado, fuera de las disputas que tuve con Sandra en el Pleno, con Carlos de la Fuente, con el PRI, con el PAN, yo en lo personal sería muy irresponsable señalar que a mí me amenazaron, me advirtieron, nada. Creo también que si el diputado Adame, cuando uno decide participar en la vida pública, tiene también una responsabilidad. Creo que si los diputados han sido acosados, pues tienen los órganos correspondientes para denunciar esto y hacerlo valer. Hay instrumentos incluso donde pueden denunciar la persecución política, si es el caso. Yo no puedo establecer si tiene la razón Sandra o tiene la razón Hernán. Yo solamente puedo hablar de mi circunstancia. Y en mi circunstancia, ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano, ni sus líderes, ni las instituciones que controlan, a mí me han generado un perjuicio o una persecución. Si el diputado Adame fue presionado y su hermana para renunciar por acoso o presiones de otro tipo de parte del gobierno de Samuel García, ¿por qué no lo dijo? ¿Es tan grave lo que...? Yo lo único que conozco es lo que él mismo publicó a través de sus redes sociales acerca de su razón muy personal, acerca de no poder trasladarse a la ciudad de Monterrey, etcétera. Pues bueno, eso fue lo que publicó él. En verdad, pues sí. Bueno, y si él lo dice, bueno, ya le estás diciendo ridículo a tu compañero de partido. Qué lástima que lo califique de esa manera. Pero es Fernando renunció porque no quería manejar de Linares al Congreso. Bueno, a ver, digo, eso fue lo que dijo Fernando, yo no lo dije. Esa fue la posición. Seamos adultos, seamos serios. Bueno, eso puedes decírselo a Fernando entonces. Digo, o sea, que estamos en familia. Evidentemente ha habido una actitud del Ejecutivo del Estado. Ha habido una actitud del Ejecutivo del Estado de perseguir a los opositores. Y ustedes han dado cuenta de ello. Ustedes han dado cuenta, te lo dije ayer, Mario, y lo repito en esta mesa, ustedes han sido testigos de las clausuras de dependencias como Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, de edificios completos, no solamente de oficinas en lo particular. Han visto cómo también a través de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, del SAT Nuevo León y de la propia UIF estatal, han perseguido actores políticos. ¿Y sabes qué, Mario? ¿Qué es lo más delicado? Y pido que tomen nota y ojalá los ciudadanos tomen nota. No solamente a los actores políticos, también se les persigue a los ciudadanos que discrepan con este gobierno en temas tan sencillos como la participación en licitaciones, como la participación en otros actos, donde el gobierno del Estado ve que hay una posible oposición a sus intereses. La primera reacción es utilizar el aparato del gobierno para acallar esas voces. Mario. Y eso, Mario, digo con claridad, y ayer lo dije, teníamos décadas de no verlo en Nuevo León. Yo quiero que me cites un solo ejemplo
en los últimos años, donde había habido denuncias de actores políticos, de hechos como estos, de intimidación, de coacción y de presión desde la cúspide del poder. Yo te puedo contestar y te voy a decir por qué. Porque Waldo, aquí tú entras a la hora que quieras, Waldo. Sí, estoy divirtiendo. Porque el contubernio perfecto que tenía el PRIAN era para no golpearse, no evidenciarse y tenía negocios en conjunto. La aplicación de la ley no existía. La impunidad era el sello característico de estos últimos años de gobierno. Lo hicieron con Medina y lo hicieron con el Bronco. Hicieron grandes negocios, enriquecimientos inexplicables y estaban acostumbrados a que nadie los podía tocar, ¿sí? Y entonces llega un gobernador que simplemente rompe con esta inercia de tendencia que traía el PRIAN a nivel estatal. Esa es la respuesta. Aquí no hay quien se tire al suelo para estarse diciendo víctima de algo que ellos mismos han provocado. Si no tienes nada que esconder, si no tienes nada que ocultar, no tienes por qué tener ningún temor. Si aquí hay algo en lo que hay que rendir cuentas, pues simplemente que se rindan las cuentas. Entonces, es tan sencillo como eso, nada más que aquí el PRI y el PAN estaban acostumbrados a esto. Factureras, ¿sí? Y ahí del mismo modo, así como me pueden mencionar persecuciones, ¿sí? Dime qué hace la Auditoría Superior del Estado, ¿sí? Con auditorías especiales a municipios que ya no quieren estar con ustedes. Dime qué hace la Fiscalía Estatal del Estado, ¿sí? También con persecuciones y fabricación de delitos. Y así nos vamos. La Fiscalía Anticorrupción, que no puede perseguir y no puede darle seguimiento a ningún expediente que se le pueda presentar de denuncia de corrupción contra ustedes mismos. Oye, ¿y qué postura tiene el Poder Judicial? ¿Cómo lo ves tú, Waldo, en este conflicto? Porque, digo, el presidente es panista y siempre lo ha sido y lo reconoce. ¿Tiene color? Sí, claro, pues evidentemente tiene una carga ideológica. Actualmente el presidente del tribunal fue un diputado del Partido de Acción Nacional, modificó la Constitución para poder ser magistrado. Pero más allá de eso, yo lo que veo en esta mesa es una disputa sin brújula ética. Veo un uso faccioso de instituciones de un lado y del otro lado, acusándose y sacándose los trapos al sol. Y yo la única pregunta que hago aquí, ¿y la gente de Nuevo León? ¿Y el ciudadano de Nuevo León? ¿Qué necesidad tiene de este conflicto que se está gestando? Que hay que señalarlo, cuando se empezaron a robar diputados de Morena y alcaldes de Morena, el PRIAN se reía porque estaban en un matrimonio, me explico, pero tampoco creo, Hernán, que eso les dé derecho a violentar lo más sagrado que tiene que este país, que es la democracia. Lo que hicieron hoy en el Congreso me parece que es atentar a muchas personas que dieron su vida, muchos militantes del PAN, militantes de izquierda durante toda una lucha histórica para conseguir la democracia, y hoy ustedes, al perder la brújula moral o ética, determinan que ustedes pueden convertirse en un órgano electoral violentando un proceso legal. Eso está mal. Y por el lado del Movimiento Ciudadano, creo que también hay ya que ponerle un freno a esta situación, a esta confrontación, porque el que está pagando es el ciudadano. Antes de entrar al programa estábamos hablando de la crisis del agua, lo que está sucediendo en el mundo, la movilidad. Hay muchos otros temas y seguimos enfrascados en una disputa estéril que no se va a resolver. Eso es que no es estéril, Waldo, y creo que hay que ser muy claros sobre quiénes son los que han burlado la voluntad popular, la voluntad de la gente. Y aquí vale la pena recordar qué fue lo que sucedió en junio del 2021. Cuando los ciudadanos fueron a las urnas, en junio de 2021, si bien es cierto, le dieron al hoy gobernador la mayoría de los votos y se le reconoció en su momento por parte de todos los partidos políticos, también esos ciudadanos tomaron la decisión de cuáles eran los partidos que íbamos a tener una mayoría en el Congreso del Estado. Y esa mayoría que los ciudadanos confirieron en las urnas ha sido violentada a través de actos de presión, de coacción, de compra, de intimidación por parte del Ejecutivo y específicamente de su partido Movimiento Ciudadano. Porque hay que recordarlo, Mario, Movimiento Ciudadano no ganó ni una sola curul de mayoría en este Congreso en la elección del 2021. Cero, ni una curul ganó. ¿De cuántos tiene? Tiene 12. Pues algo le aprendieron a Paco Cienfuegos también. A ver, te voy a decir una cosa. Y qué lástima que Hernán se olvide de la historia de su propio partido.
Acción Nacional durante mucho tiempo no ganaba una sola curul y de todas maneras impulsaba la democracia a través de la representación proporcional. Entonces dime, ¿qué tiene de malo ser diputado por representación proporcional? Entonces, no, pero tú lo señalas como si fuese algo que no debería de estar, o que no hubiera derecho de nada. Bueno, entonces, de alguna manera... Lo que dije es que ahora, y la otra, el otro punto, legisladores para irse a movimientos y te voy a decir una cosa, con presión y otros y eso mecanismos es algo cuestionables. que repetidamente lo van a seguir señalando porque no reconocen que han tenido graves errores hacia su interior, donde mucha de su militancia se les ha ido simplemente. Ha dejado las filas de su partido y prefieren estar en otra parte. ¿Sí? Si tú le quieres decir a eso, en lugar de reconocer las fallas que hacia el interior tienen, decirles que se van porque despechados o lo que si les ofrecen algo, pues obviamente no es reconocer las fallas que han tenido. Entonces es una postura sumamente inmadura acerca de esto y es la salida fácil a una crítica. Y a un voy a preguntar esto para irme a la primera pausa, Hernán. Si al diputado Adame lo persiguió el gobierno, el Ejecutivo, y le amagó con cosas que todavía no sabemos, cerrarle sus negocios, cerrarle sus empresas, ¿es que se andaba mal? Mira, yo te voy a decir... Sí, porque si no anduviese mal... a ver, hay circunstancias que son muy particulares y hay detalles que basan más allá, lamentablemente, de las circunstancias propias del legislador Adame. Entiendo que las acciones del gobierno del Estado incluso llegaron a personas ajenas, a familiares de él ajenos a la actividad política. Yeah. Y que esto causó situación, no solamente una posible afectación a intereses económicos, sino inclusive temas más delicados, Mario. Temas delicados que ponían en riesgo la salud y la integridad de las personas. Yo creo que esta teoría de la conspiración, sí, pero es una teoría de la conspiración que les ha tratado de funcionar muy bien a ellos para justificar sus faltas. Y creo que sí han tratado de venderla mediáticamente con los ciudadanos, pero tiene un límite. ¿Sí? Y ya llegar hasta ese punto, sí, como lo hizo también Carlos de la Fuente, de tratar de señalar la muerte de un integrante de su equipo de colaboradores, señalando al gobernador. O sea, es muy lamentable que lleguen hasta ese punto. ¿Por qué no se resuelven este tipo de cosas? Por ejemplo, ¿ya se sabe quién mató al director jurídico? Ese tema está en manos de la Fiscalía. Sí, ustedes tienen muy buena relación con la Fiscalía. Este tema está en manos de la Fiscalía. ¿Y el de ustedes? Pero es el director jurídico del Congreso, es panista, como que no tienen información. Estamos esperando los avances de las investigaciones. Sandra Pámanes, diputada por Movimiento Ciudadano, Waldo Fernández por Morena y el presidente del PAN en Nuevo León, Hernán Salinas. ¿Quién es diputado o diputada en este momento por esta curul que deja el diputado Adame? Voy a empezar con el PAN, puesto que es una posición del partido. Usted le dieron posesión a Cecilia Robledo. En cumplimiento... ¿Por qué? Al último párrafo del artículo 15 de la ley electoral. O sea, para ustedes Cecilia Robledo es la diputada ahorita ya. No para nosotros. Para la para ti, para ustedes y para el PRI. Legislatura para ellos no. Del Congreso del Estado, ella es la legisladora integrante. Y voy a dar cita muy puntual. El artículo 15 de la Ley Electoral de Nuevo León, en su último párrafo, señala que cuando concurra la falta absoluta de un diputado de representación proporcional y su suplente, que es el caso que nos ocupa, la vacante se cubrirá por la fórmula de candidatos que sigue en el orden de asignación efectuado en los términos de esta ley. ¿Y qué es lo que señala la ley? Que las diputaciones se asignan en el orden de prelación de los porcentajes que obtuvieron los candidatos que, habiendo participado en sus distritos, no resultaron ganadores. Y en este caso, de una manera muy concreta, después la candidata en el número 4 de la lista de votación en orden decreciente es Cecilia, de parte de Acción Nacional, Cecilia Sofía Robledo Suárez, quien obtuvo el 29.12% de los votos. Lo que intentaba hacer, pero obviamente no le salió, porque era al margen de la ley Movimiento Ciudadano,
era que una persona que había quedado en el lugar número décimo de prelación en los perdedores, Sí. Oscar Flores. Obtuviera esta curul, brincándose no solamente a Cecilia, a Ailé, a Cecilia María de la Paz, a Imelda González, a Karen Chávez, a Claudia Caballero. Curiosamente, puras mujeres. Es decir, y por eso es muy importante este mensaje que traigo el día de hoy y que hago hincapié. Los tribunales han señalado que la paridad es un piso, jamás un techo. Y ahorita podremos entrar a este criterio. Pero pero simplemente ahorita en este momento, decirte que de acuerdo a la lista de votación, Cecilia es la número 4 y es la que le corresponde. El 1 era el diputado Adame. El 1 era el diputado Eduardo Leal Bonfil. Eduardo Leal. Eduardo Leal. El número 2, el diputado Adame. El número 3, la diputada Adriana Coronado. Y la número 4, la diputada Cecilia Suárez Romero. ¿Sí se querían brincar la tranca Absolutamente no. O sea, es increíble lo que señala Hernán. Primero, porque no pero, tenemos pero, facultades. pero el que ustedes están diciendo trabaja en gobierno ahorita, ¿no? Sí, Oscar Flores está trabajando en el gobierno del Estado, es director o subsecretario de gobierno. Pero es increíble que mencione que nosotros queríamos hacer no sé qué tanta cosa. Porque para empezar no tenemos facultades, como tampoco las tienen los diputados del PRIAN. ¿Sí? Nosotros no podemos erigirnos como órgano electoral. Esa lectura que él hace es una interpretación que debe aplicar el órgano electoral. Son ellos los que deben de decidir quién sigue en la lista. Para nosotros, bajo nuestro criterio, el que sigue en la lista es Oscar. ¿Sí? Para ellos pueden seguir defendiendo que es Cecilia. Pero sí le metieron cizañita, ¿es cierto? Porque dijeron hicieron un boletín que bueno, bienvenido pero, al diputado. Yo le dije ¿No? bienvenido a mi bancada, ¿no? Sí, pero no significa que ya con esto voy a llegar yo a imponer. ¿Qué hicieron hoy ellos en el Congreso? Primero, este tema le correspondía analizarlo a la Comisión de Gobernación. Así establece el reglamento. Para cualquier sustitución de diputaciones, vacantes, etcétera, le toca a la Comisión de Gobernación. ¿Quién preside la Comisión de Gobernación? Héctor García, diputado de MC. ¿Sí? Resulta que como querían ellos agandallar todo, en ese momento, fuera de todo reglamento, se traen el asunto y dicen, no, ahora lo vamos a llevar a nuestra comisión, que es la Comisión de Legislación, que preside Félix Rocha, que es del PAN. ¿Sí? Y ahí hacen todo no sé cómo llamarlo, porque es asqueroso lo que han venido haciendo. ¿Sí? Preparan un dictamen, llaman a sesión extraordinaria hoy mismo, así a vapor todito. ¿Sí? Se brincan al órgano electoral porque la ley dice que lo que tenemos que hacer es comunicarle esos documentos que presentó el diputado Adame o exdiputado Adame a la oficialía, tienen que ser entregados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Dónde está la ley? Por Dios, se tiene que notificar. Y es bien triste, porque Hernán, es que leen e interpretan. El artículo donde dice lo que está diciendo. A ver, cuando se trata de invasión de esferas de competencia, por hay un árbitro electoral. Exacto. El Congreso no puede. El único que puede. Si me permiten, ya los dejé hablar. El Congreso no puede determinar quién es el diputado que va a sustituir un diputado de representación proporcional. Y hay un precedente, Hernán, presentado por ustedes y por Movimiento Ciudadano, donde ustedes mismos bajaron a una diputada de Morena por un movimiento que se dio previo al inicio de la legislatura de aniló a la bancada bajo el criterio de sobrerepresentación. Hoy las bancadas del Congreso están sobrerepresentadas porque se ha hecho un mercado electoral internamente, se han cambiado diputados de un lado para otro, y es la primera validación que tiene que hacer el Instituto Electoral, porque el grupo parlamentario de Morena está en disminución ante este éxodo, robo, comercio, lo que haya sucedido de diputados. Entonces, ustedes cometieron un error, en mi opinión, que están usurpando las funciones del Instituto Estatal Electoral. Debieron de dejar que el Instituto sesionara y determinara. Con una última observación nada más para terminar, por Hernán. Coincido con lo que dices tú, el asunto no es de paridad, ¿eh? O sea, no hay problema que sea mujer u hombre, pero el asunto aquí sí es, debieron que el Instituto Electoral decidiera y no el Congreso. Así es. Pero están tan desesperados. A ver, muy sencillo. Muy desesperados. Yo leí un artículo, el artículo 15 de la ley,
el que yo leí. Les pido, por favor, pero tú eres el presidente de un partido político, no eres el que lean el artículo, resuelve. que lean el artículo donde ellos están diciendo que fundamente ese procedimiento que están estableciendo. Nada más, lean el artículo. Es el mismo artículo, nada más que... ¿Dónde está? A ver. El artículo. El artículo 15 Aquí, señala en su fracción... dime dónde dice, Mario. A ver, deja que lo lea. Dios. Aquí yo te sigo. Tranquilo, No, Hernán. ¿dónde Yo sé que dice? estás muy desesperado, No, que se yo está estoy muy yendo contento. todo de las manos, No, hombre. pero tranquilo. No, hombre. Vamos. Al que se le va a ir de las manos es a ustedes, pero bueno, a ver. Muy bien, ese Escuche mismo sin artículo, fundamento. fíjate, ese mismo artículo en su fracción tercera dice, al concurrir la falta absoluta de un diputado de mayoría relativa o su respectivo suplente, ¿sí? Esas facultades no son del Congreso, esas facultades son del órgano electoral, ¿sí? Estamos hablando de la ley electoral. ¿Quién aplica la ley electoral? Pues del órgano electoral. ¿Por qué estamos nosotros como diputados arrogándonos de facultades que no nos corresponden? Y ahí es donde estamos usurpando funciones y hay un abuso de poder. Ahí es donde dice Hernán. Ahí es donde dice, y te dejo callado. ¿Por No, qué? hombre, ¿Por no qué? me Porque dejas dice, callado. además dice el párrafo, cuando ocurre la falta absoluta de un diputado de representación proporcional y su respectivo suplente, la vacante se cubrirá con la fórmula de candidato que sigue en el orden de asignación. Sí, sin embargo, este criterio de saber quién sigue en la asignación también le corresponde al órgano electoral. Porque ese criterio de asignación a ver, ya se hizo. Dime. Ya se hizo. Nada más te voy a decir una cosa, Mario. El criterio de asignación se hizo en el 2021. No, Claro no, que sí. ¿por qué? Porque hubo un recurso. Por eso, y esa En sentencia este estableció en los esta criterios de sentencia- asignación. Pero aquí hay un evento inédito, Hernán. Ahí está. Con base No, a su pero mira, propia es correcto. impugnación. Mira, En la Mario, sentencia están los déjame te criterios de asignación. digo una cosa. Este recurso que tengo aquí lo interpusieron ellos, nosotros y Morena, ¿sí? En esto, la diputada que hoy ves ahí tomando protesta, ya había tomado protesta al inicio de la legislatura, ¿sí? Nada más que ellos impugnaron, porque ellos querían una modificación de la integración, ¿sí? Y ellos mismos tumbaron a su diputada. Y entonces Cecilia tuvo que quitarla de la lista y es cuando sube Fernando Adame, ¿sí? Entonces, esta es la sentencia ejecutoria ya que conformó el Congreso que ahorita tenemos. Ahora me dicen, a ver, para yo poder llegar a tomar protesta como diputada, necesito tener mi constancia, aunque sea de representación proporcional, porque no gané, como Eso dicen. me hace sentido. Y Pues Cecilia claro, la tiene. no la Cecilia la tiene, se por le expidió supuesto. su constancia en el 2021. Sí, ¿por Pero qué? es Pero ya no Se le tiene, expidió su pero ya no constancia. tiene Pero ya efecto. no. Y otro tema, Mario. No tiene Porque está- efecto porque otro tema que están faltando mira, aquí te lo dejo. Otro tema que es muy importante señalar, Mario. Este En recurso efecto. que ellos mismos presentaron Sí, claro. le quitó validez a la ustedes están constancia, tropezando con su por propio- supuesto, No, Mario. son víctimas, En son efecto, víctimas de su propia perversidad. Nosotros presentamos junto con otros partidos, pero no porque no estábamos de acuerdo con la asignación de las personas, porque considerábamos que la comisión hizo un error en Con la ese recurso cuantificación del y número de tumbaron diputados. a Son Cecilia dos cosas Robledo diferentes. al Pero tu inicio de la propia diputada. legislatura. No, pero es que no impugnamos los nombres. Ah. Impugnamos Bueno, a la ver. cantidad de diputados. Hernán, Son dos cosas diferentes. ¿tú no estás de acuerdo, o el PAN no está de acuerdo, en que ante la ausencia por renuncia lo voy a poner en términos de audiencia, renunció un diputado con su suplente y queda vacía esa diputación o esa representación? ¿El PAN no está de acuerdo en que es el Instituto Estatal Electoral el que debe de tomar decisión sobre ello? ¿Qué hablan? El Congreso del Estado. El El PRI y el PAN, Congreso con el del PRI y el PAN. Estado, el Congreso del Estado, la soberanía del Congreso del Estado, que está depositada en la mayoría de los legisladores, al hacer un análisis de la ley y de la Constitución, consideraron que tenían las facultades y la competencia. ¿Qué? Consideraron. para hacer el ¿Cómo vas a considerar? Vamos al escenario de que fuera, como ustedes, bárbaros. Waldo y tú, y bueno, o sus partidos Pero si no refieren, están de acuerdo que lo vamos al peleen, escenario que en el fuera el fondo, por Instituto supuesto. Electoral el que decida Ah. qué criterio es el que debe de seguir el Sí, Instituto claro. Electoral A ver, para esto, Waldo. El Instituto Electoral sí. de oficio tiene que darle vista al Ministerio Público porque alguien está usurpando sus funciones. Yo espero que el instituto se comporte con la seriedad debida.
El segundo, Ojalá lo haga. Eso es por por eso, lo que pasó hoy. por lo que Pero pasó ¿cuál es, y cuál es el criterio para decidir quién más el quién sigue? instituto es quien tiene que determinar. A lo mejor vamos a terminar en lo mismo, a lo mejor no, pero el Así instituto es es. el que tiene que determinar quién es la persona que debe Sí, sustituir a esta ver, dupla si y la no ley el es la misma. Congreso. Exactamente. Pero haciendo una aclaración, Muy Hernán, claro, muy el decir, claro, Mario. oye Hernán, pero el decir que la constancia que tiene la diputada tiene validez es una chicanada. Esa constancia quedó sin efectos por la sentencia. Tú eres abogado y eres un buen abogado. Ah, hombre, qué Mario, pena me das, insisto, Hernán, de veras, ¿eh? insisto, ¿Cómo? Qué lástima, en serio. Te consideraba un buen abogado. Lo que da pena es otra cosa. Pero Hombre, bueno, qué bárbaro. Lo importante, Mario, es que yo sí estoy entregando un artículo textual de la Aquí ley. está mi artículo y lo que textual. establece con claridad cuál es el Sí, proceso. es ley Pero bueno, electoral. ¿Quién pero crees que mira, aplica la ley electoral? Pero mira, Mario, A ver, ten tu ley. El asunto es que yo como ciudadano ahorita me quedo exactamente en las mismas No, ajá. al cierre del programa. Hay una sola ley. Waldo, tú también dijiste que le correspondía a Morena. Claro, esa posición. bajo el mismo no nada criterio más- con el no que nada más impugnaron el PCN, ellos. el PAN. Por- Todos dicen que les corresponde esa Sí, posición. pero hay un criterio que ellos presentaron, ¿eh? Ojo, bajo el mismo criterio que presentó el Partido de Acción Nacional en esa impugnación, donde dijeron que estaba sobre representada la bancada de Morena ante la llegada de Anilú, que estaba asilada en Nueva Alianza, pero que era del mismo grupo parlamentario, bajo ese criterio, esta bancada le toca a Morena, porque Morena hoy está subrepresentado por el éxodo, compra o lo que haya sido de diputados. Aquí viene el póster del programa. Si esta representación cambia a manos de otro partido diferente al PAN, ¿qué pasa con las mayorías, las decisiones del Congreso? Mira, de ahí viene todo este nerviosismo, porque ellos pierden sus 28 votos. ¿Sí? Esa mayoría aplastante que ha llevado a que hagan reformas constitucionales aberrantes, ¿sí? Que quieran quitarle facultades al gobernador y que quieran hacer todo ese tipo de cosas. Por eso están así, por eso están tan nerviosos, tan preocupados. Pero todavía más, ¿por qué no le dan al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que emita una opinión? Hoy la misma presidenta ya dijo, le toca al instituto determinar quién ocupa la vacante. Ya. Yo en lo personal no le tengo mucha confianza a los pantalones largos en el fútbol, ¿eh? Les digo porque cuando se decide Pero el es la partido ley. fuera de la cancha, Independientemente no lo considero justo. de que Y eso no ha pasado podamos estar mucho de acuerdo, en pero elecciones de... Pero así dice la ley. Pero la Y si institución tanto encargada. decían que respetaban al INE y ahí andaban marchando y criticando al gobierno federal de que ay, que el INE y que no sé qué, y resulta que a nivel estatal no respetan al INE. Ahora sí sé ahora sí sé ellos como órgano electoral. Me está recordando las épocas del 88, del gran Entonces, fraude electoral. ¿Ahorita tenemos diputado o diputada en esa... No Hay debe. una- En no, mi en opinión, mi opinión, incluso no. existe la posibilidad Da- que dame todos tu los- opinión y tu cierre, Waldo, por En mi favor. opinión, todos los actos que realice el Congreso con la votación de esa diputada pues Así es. están convalidados de nulidad porque ella no es una diputada que el órgano electoral haya determinado. Exacto. Y desde aquí mi solidaridad con ella porque es muy probable que por segunda vez, cosa que me parece una burla, la vayan a volver a bajar porque el Instituto Electoral tiene que determinar qué es lo que va a O sea, suceder. si algo sucede, decía algo el Congreso, se puede amparar a alguien. Sí, ahorita los Cualquier cosa que decía el Congreso. cualquier candidato que participó en este proceso y los partidos políticos que participaron en este proceso anterior pueden impugnar esto que sucedió el día de hoy ante el Instituto Electoral Ya. o directo al Tribunal Electoral. Sí, Sandra, no tu necesariamente comentario es final. un amparo, porque por eso lo hicieron tan a prisa, para que supuestamente nadie se pueda amparar, pero, oh sorpresa, hay un órgano electoral donde sí puedes interponer recursos. Entonces aquí, claramente, no hay diputado que pueda ahorita ocupando una vacante, que ya dejó el diputado Adame. Estaremos esperando la opinión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al mismo tiempo, de nuestra parte, vamos a recurrir a todas las instancias legales, ¿sí? Por esta usurpación de funciones y por este abuso de autoridad. Y en respeto a la democracia y a la legalidad. Eso es lo que vamos a hacer. Hernán. Mario, lamentablemente Movimiento Ciudadano ha utilizado y el gobernador todos los métodos o Otra mecanismos vez. a su alcance para modificar la integración y la conformación del Poder Legislativo producto de la voluntad de los ciudadanos en las urnas, tratándose de burlar del dictado y de los resultados que arrojó el proceso del 2021, han cooptado, presionado, comprado la voluntad de legisladores para romper la mayoría calificada que los neoloneses le dio a la oposición en las urnas del 2021. Y esos métodos son antidemocráticos,
tienen tintes autoritarios y autocráticos, y por ello es que estamos en alerta, estamos en alarma de lo que está sucediendo en Nuevo León, y confiamos en que los ciudadanos en el 2021 sabrán discernir estos hechos y tomar la mejor decisión de quién debe de tener el balance de poder en Nuevo León por los próximos 3 años. Pues la opinión de los tres, de las diferentes posiciones de los diferentes partidos, ya la escucharon a nivel estatal, gracias a la transmisión simultánea que hacemos siempre en Radio Naranjera, Dominio Radio y ahora en Gamavisión. Que sean los ciudadanos los que ahora se lleven esta información, que lo analicen y si tienen a bien mandarnos sus mensajes a mí o a ellos mismos, adelante. Por lo pronto, es todo. Aquí en la edición de La Guillotina. Sandra, gracias por estar aquí. Gracias, Mario. Lamentablemente Hernán no respondió a tu pregunta, pero bueno, sabemos por qué. ¿Cuál de ellas? Pues de si Cecilia tenía que estar o quién debería de estar en ese curul. Ah, Cecilia, ahí va a estar. Pues sí, Oh, sí. De aquí- qué de va. aquí al Gracias, 24. gracias Mario por la invitación. Serenos, morenos, ya no se peleen. Hombre, Gracias, gracias. gracias por estar aquí. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.